Hola a todos. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación y, bueno, gracias a los que estáis hoy aquí acompañándome en esta sesión clínica. Bueno, yo soy Marta Ballesteros Durán, soy psicóloga general sanitaria y voy a dar paso a esta sesión clínica sobre manejo de pacientes con alta activación emocional y reconstrucción del apego. Empezaremos haciendo una introducción general sobre qué es el apego, ¿no? Y por qué es fundamental hablar del apego dentro de la terapia, dentro del proceso terapéutico. Veremos cómo son los diferentes estilos de apego y si hay algún patrón, ¿no? Dentro de estos estilos de apego, síntomas, trastornos y claves para el manejo, ¿no? Dentro de la intervención clínica. También veremos habilidades, ¿no? Y un proceso de intervención con estos pacientes con alta activación emocional y terminaremos con un caso único. Bueno, antes de nada comentaros que cuando un paciente llega a terapia, ¿no? Con una alta activación emocional, por ejemplo con ansiedad, muchas veces entendemos que la causa es lo que determina el comportamiento. Pero es importantísimo no olvidarnos de identificar qué es lo que le ha pasado a este paciente a lo largo de su histórico vital para que no sepa autorregularse de una forma sana y eficaz. Y también es importante poder identificar también cuál ha sido su estructura de apego y su estructura vincular y por qué a esta persona no se le ha enseñado desde la infancia a tener estas estrategias de autorregulación. Bueno, empiezo a comentaros una base, bueno, un poquito por encima, qué es el apego. Bueno, pues el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño de forma innata con sus padres, cuidadoras o figuras de referencia y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad hacia la vida adulta. John Bowlby fue quien formuló la teoría del apego basándose en la experiencia de su trabajo en instituciones con niños privados de la figura materna. ¿Y qué es el apego? Bueno, pues la teoría del apego, según formulaba John Bowlby, conceptualiza la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. Entre todos los mamíferos, nosotros, los seres humanos, somos los más dependientes. ¿Qué significa? Que el apego que generamos con las figuras de referencia nos proporciona sensación de cuidado, seguridad y protección, asegurándonos así la supervivencia. Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a todas las demandas, es decir, el llanto espontáneo, la necesidad de ser cuidado, la alimentación, le da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad y le ayuda a valorar y continuar la relación. Es importante que entendamos que la conexión creada por el apego seguro creará una sensación en el niño de confianza y bienestar, utilizando la figura de apego y de referencia como base de seguridad para lanzarnos a explorar el mundo. ¿Por qué es importante hablar de apego en la terapia? Es importante que el paciente sepa que su estructura de apego, su forma de vincularse con sus seres queridos dentro de la infancia, ¿no? Ya sea en el contexto familiar o en el contexto académico, determina mucho cómo se vincula y cómo se relaciona en la vida adulta y cómo genera estas relaciones interpersonales. Nosotros nacemos dependientes, sin la capacidad de regularnos emocionalmente ni de alimentarnos. Entonces, son nuestros padres y cuidadores quienes nos alimentan y mediante su propia regulación emocional nos enseñan a hacerlo, gracias a las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro. Por tanto, el apego proporciona la seguridad emocional del niño, ya que es la base para sentirnos aceptados y protegidos incondicionalmente. Según el tipo de apego recibido desde la infancia, ya sea seguro o inseguro, construyamos o establecemos con nuestros padres o cuidadores, basado también en la accesibilidad y respuesta que tuvieron para cubrir nuestras necesidades físicas y emocionales, así podremos construir nuestras relaciones de forma sana a lo largo de la vida adulta. Por ejemplo, generaremos diferentes formas de sentir, necesitar, desear, preocuparnos y tranquilizarnos y de relacionarnos. En 1977 se redefinió la teoría del apego en términos de regulación del afecto. Lo que quiere decir esto es que se establece una relación entre apego seguro y capacidad de autorregulación y, por otra parte, una relación entre apego seguro y dificultades en la regulación afectiva. Con todo eso es importante que identifiquemos que cuando desde la infancia la conformación del apego no es correcta, surgen diferentes problemas. Por ejemplo, de autorregulación, de conexión emocional física, falta de seguridad y confianza en uno mismo y en los demás, falta de exploración,
adultos que no están conectados emocionalmente, dependencia emocional y muchos miedos e inseguridades. Por tanto, cuando vemos en sesión un paciente con alta activación emocional, hay que entender también cuál es su conformación del apego, cómo ha surgido en su infancia y cómo ha ido conectando con las vinculaciones que poco a poco ha ido generando todos estos sistemas para generar una buena autorregulación. Hay que entender que la corregulación, entrena al cerebro para que que nos ayude a regularnos en un futuro. Si hemos recibido un apego seguro desde la infancia, nos sentiremos muy seguros en nuestro entorno. Sabremos autorregularnos, nos adaptaremos a los cambios con facilidad. Sabremos identificar nuestras necesidades, ¿no? Compensarlas y también sabremos pedir ayuda y sabremos cuidarnos. Seremos capaces de pedirla y darla. Y tendremos las relaciones de pareja satisfactorias, sin generar una dependencia insana en esas relaciones. Ahora bien, me gustaría comentaros que si por instinto nacemos con unas necesidades, ¿no?, que nos vinculan con todos los demás y es adaptativo para la continuidad de la especie y para la continuidad del individuo, ¿cómo puede ser que algunas personas vivamos afirmando no necesitar nada de los demás o con dificultades para pedir, ¿no? ¿Y cómo puede ser que hayamos llegado a no sentir nuestras necesidades emocionales, negándolas, incluso despreciándolas? Bueno, pues a un paciente también hay que hacerle ver esto. Es decir, es importante que vean la sensibilidad que tenían sus padres a la hora de cuidarles, a la hora de atender a sus peticiones y así ellos entenderán por qué se comportan de este modo. Vale. Vamos a concretar los estilos de apego que genera el ser humano. El apego seguro, ¿vale? Son personas que no generan dependencia emocional, seguros de sí mismos, saben pedir y recibir ayuda y saben poner límites. Es decir, como no tienen miedo al conflicto, no tienen miedo al rechazo, no tienen miedo a ser abandonados y tienen una base segura y sólida sobre lo que necesitan, no dudan en pedirlo, saben poner límites, no tienen miedo a confrontar y saben responder ante sus demandas y ante sus necesidades. La relación con uno mismo es una confianza total y una sensación de autovalía personal. No tienen una necesidad externa, no necesitan que haya un feedback externo para sentir que esa sensación de autovalía funciona. En la relación con los demás, sienten que les van a aceptar y les responden en función de sus necesidades, sienten una cercanía personal con los demás, no se preocupan por estar solos, ya que pueden estar solos y sentirse solos. No perciben soledad emocional, que esto es lo importante, lo que también hay que trabajar con los pacientes, ¿no? Que aprendan a estar solos, ¿no? Físicamente sin sentirte solos emocionalmente. Los pacientes con un apego seguro no se preocupan, sino lo aceptan porque entienden que tienen una base segura y se sienten cómodos en las relaciones interpersonales. Las emociones y la expresión del afecto están en equilibrio. Hay un equilibrio entre lo que dan y lo que reciben. Sus necesidades también están en equilibrio. Son capaces de identificarlas, de expresarlas, de pedirlas y de cubrirlas, por tanto. Sus comportamientos. Bueno, las sensaciones de ser querido por cómo es y no por lo que hace. Es decir, la sensación de autovalía y de reciprocidad no viene en función a sus logros, sino a cómo es como persona. Por eso es importante que se potencie este apego seguro, para que las personas no generen una necesidad de construir en base a sus logros, de construir su identidad en base a sus logros, para que no dependan de este feedback externo, en base a su consecución de objetivos, por así decirlo. Si se sienten mal, saben pedir ayuda, saben regularse por sí mismos también. Aceptan el apoyo de los demás y saben pedirlo. Pueden dar y recibir afecto de forma sana, sin sentirse inseguros o sin sentirse dependientes. Entienden las críticas de forma constructiva, no lo perciben como una amenaza. Y en cuanto a sus cualidades personales, generan una exploración y una aceptación ante todo lo que está pasando de una forma sana. Tienen una conexión emocional con sus propias emociones y con las emociones de los demás. Tienen un afecto positivo, saben regular sus emociones, se permiten generar malestar, pero ajustando, ¿no? Y no permitiéndose dispararse. Y saben reparar y respetar a ellos mismos y al entorno.
Dentro de los estilos de apego inseguro están el ansioso, el evitativo y el desorganizado. El apego ansioso o ambivalente o preocupado, como se puede llamar también, son personas preocupadas y temerosas, son desesperadas por conectar. Al necesitar del contacto con los demás, hay una pseudodependencia, ¿no?, ante conectar con los demás, ser vistos, ser queridos, ser escuchados. Tienen un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo a la soledad. Son dependientes, emocionalmente sobre todo, y se amoldan al resto. Por miedo a ser rechazados y a confrontar, tienen un estilo de comunicación pasiva y se amoldan a las peticiones de los demás por agradar. Cuanto más agradas, más percibes que están más cerca y más unido al otro. Sus emociones son elevadas y a veces disparadas y no se saben regular emocionalmente. En la relación con uno mismo entran en esta dicotomía entre ser merecedor, ¿no?, de recibir afecto, ya que tiene una sensación de autovalía personal, y no ser merecedor de recibirlo. Por eso se genera la evitación social. En cuanto a las relaciones con los demás, es importante que ellos entiendan que esa necesidad de generar contacto viene desde la dependencia por necesidad de ser vistos y estar en contacto con alguien que les pueda regular emocionalmente. Es decir, si yo me siento inseguro y entiendo que tengo un entorno sano cerca y un entorno facilitador, me regulo y bajaría mi nivel de activación. Lo que pasa es que también están incómodos y pasivos en las relaciones cercanas. Es decir, las están buscando, las necesitan, pero luego se sienten incómodos porque no saben cómo ajustarse. No hay un equilibrio entre esa interacción, entre esa reciprocidad. Les cuesta confiar porque podrían hacerles daño. Les cuesta confiar porque, bueno, al final en su infancia, ¿no?, el apego que han recibido desde la infancia es un apoyo inconsistente y no predecible por parte de los padres. Tienen una falta de apoyo y de contacto reparatorio y tienen la suficiente conexión como para mantener la espera e intentarlo. Lo que pasa es que se estresan. ¿Dónde quiero yo llegar con esto? Bueno, pues son niños que en la relación con sus padres han entendido que ante su demanda y a su petición de ser cuidado, ¿no?, o de atender a su demanda de llanto y de necesidad, sus padres no han estado o han estado de forma inconsistente. ¿Qué significa? Que no saben lo que esperar. A veces han estado, por lo tanto, tienen esa conexión y esa confianza, por así decirlo, para estar esperando y seguir intentando que estén cerca de él y que estén cubriendo sus necesidades, pero al estar de forma inconsistente y al no ser predecibles y al no sentir este apoyo y no sentir que les hayan reparado desde el contacto, se sienten abandonados. Entonces, esto les genera inseguridad. Este tipo de apego surge en las edades más tempranas, desde la infancia también. Por ello sienten que no se valoran, ¿no?, como el resto, como ellos valoran a los demás. Las emociones y expresión del afecto. Las emociones que les sobrepasan y atormentan no las saben regular. Tienen un prisma muy sesgado de la realidad y tienen su propia verdad y su propia demanda ante sus necesidades. Lo que pasa es que luego minimizan sus necesidades, no les dan el suficientemente valor, pero luego se enfadan cuando el resto no le dan el valor que ellos necesitan. ¿Qué pasa con sus necesidades? Como os he comentado previamente, son de contacto y de conexión. Es una sensación de necesidades afectivas no cubiertas. Como les ha pasado desde chiquititos, desde pequeños han sentido que han tenido una serie de necesidades, ¿no?, de afecto, de cuidado, de protección, de alimento y demás que no han sido cubiertas. Y tienen una necesidad constante de ser queridos. Incluso a veces con las comprobaciones, esto surge en las relaciones de pareja, con las comprobaciones o juegos de pruebas, juegos de comprobación, de me quieres, o es que tú si me quieres deberías haber hecho esto, o es que si me tienes en cuenta deberías haber actuado así o deberías haberme protegido, ¿no?, en este escenario y demás. Constantemente tienen esta necesidad. ¿Cómo son sus comportamientos? Bueno, tienen una necesidad constante de reafirmar si les quieren, como os he comentado previamente, y se adaptan a cosas por miedo a que les abandonen. No ponen el prisma y no ponen el foco en ellos mismos, en lo que necesitan y en cómo lo necesitan, sino ponen el prisma en cómo creen que los demás necesitan. Es decir, qué creen que esperan los demás de ellos mismos. Cómo creen que los demás esperan que actúen, que se comporten, que hablen, que se comuniquen, y así van a actuar en función de la petición externa. Y expresan su amor constantemente.
¿Qué tipo de cualidades tienen? Bueno, pues desde la inseguridad, desde pequeños, falla la exploración. No se permiten explorar como les gustaría desde el miedo, ¿no? Hay un miedo, una inseguridad subyacente que hace que estén bloqueados y que no puedan salir de su zona de confort. Les falla la regulación emocional, por esto que os he comentado, porque desde chiquititos nadie les ha enseñado a regularse. Al final los padres, ¿no? Las figuras de referencia pueden hacer de espejo, de modelaje, y al no tener ese modelaje desde pequeños no les han enseñado a regularse. Por tanto, no confían en ellos mismos. No tienen una base sólida para poder confiar en ellos mismos. Otro estilo de apego inseguro es el evitativo, ¿no? Son personas distantes, ya que no saben leer emociones, no conectan con sus propias emociones, pero tampoco conectan con las emociones de los demás. Tienen miedo al rechazo, miedo a ser vulnerables, apariencia de independientes, ¿no? Yo puedo con todo, yo no necesito de nadie, yo esto me lo gestiono yo solo, ¿no? Aparentemente independientes. Son desapegados o distanciantes, ¿no? Aparentemente emocionalmente, tienen una estructura cerebral rígida y esconden afecto y esconden su afecto y las emociones. Es decir, ¿cómo es la relación con uno mismo? Bueno, se perciben merecedores de recibir afecto, pero no lo harán solos, es decir, no lo pedirán a los demás. Y ese es el discurso que se genera y así se lo van a creer. La relación con los demás, bueno, pues no sirve de nada expresarse. Es decir, como no han tenido desde la infancia una figura de referencia que les haya podido contener, entienden que no sirve de nada la expresión emocional, el identificar sus necesidades y expresarlas. Al final es la sensación de indefensión aprendida. Si haga lo que haga va a estar mal o haga lo que haga no va a haber nadie al otro lado reparándome. Los padres que han tenido, las personas con un estilo de apego evitativo, es desde una ausencia consistente de apoyo, es decir, falta de contacto reparatorio. No esperan respuesta porque no merece la pena intentarlo, porque saben con su práctica y con su experiencia vital que no hay nadie al otro lado, como os he comentado previamente, para regularles y para contenerles. Por ello prefieren no depender de nadie y que nadie dependa de ellos. O sea, automáticamente han construido un rol que han generado una identidad más sana y más adaptativa para ellos en el que han ido funcionando con su entorno desde la independencia, entendiendo que no van a necesitar nada de nadie, porque nadie les ha regulado. Están cómodos sin relaciones emocionales cercanas, no se sienten inseguros, no se sienten abandonados, a veces incluso las buscan. Y no se sienten tampoco con una ansiedad, ¿no? Por no tener una relación emocional y profunda cerca. Tienen esa necesidad de sentirse independientes y autosuficientes. Esto es muy importante también. Son pacientes que se cuentan que están en búsqueda de la independencia y de la autosuficiente para sentir que no dependen de nadie. Las necesidades, básicamente verse fuertes, para que los demás no les vean vulnerables. No, demuestran vulnerabilidad. No lloran delante de los demás, no hablan de sus emociones y mucho menos de las negativas. No se implican en las relaciones afectivas. Quieren, generan relaciones, generan vinculaciones, pero no se implican de forma profunda en las relaciones afectivas. Por eso a veces sus parejas sienten que no les quieren o que no les cuidan o que no les cuidan como necesitan, porque al final hay una sensación de vacío por parte de la pareja. Y no es que no se implican a su modo. De una forma independiente se llegan a conectar con esas emociones. Y pocas cosas le preocupan, por lo menos aparentemente. ¿Qué cualidades tienen? Bueno, pues falla la conexión emocional, falla la aceptación y sobre todo falla el afecto, porque no lo han recibido desde la infancia. Otro estilo de apego inseguro es el desorganizado, es el apego más complejo que se puede explorar dentro de la práctica clínica. Es un apego en el que los padres han sido negligentes y abusivos. Hay una presencia de conductas atemorizantes, ya sea agresión física, verbal, negligencia o cuidado por omisión. Al final son conductas negligentes. Y totalmente tienen ausencia de contacto reparatorio. O sea, hay una ausencia total de contacto reparatorio, por lo que el niño se ha sentido solo y abandonado dentro de un contexto familiar, dentro de una unidad familiar. ¿Qué características tienen este tipo de pacientes? Los pacientes con apego desorganizado. Bueno, pues supongo que es
son los menos pacientes que veremos en terapia, pero sí que son los que más activos están emocionalmente, lo que más desregulados pueden estar. Bueno, pues tienen varias partes distintas con estilos diferentes, ¿no? Hay una parte sana, aparentemente una parte tranquila, pero paralelamente hay una parte un poco distorsionada o manipuladora, o una parte desregulada o una parte intranquila. Incluso puede haber hasta disociación, ¿no? Partes disociativas que surgen a raíz de un proceso traumático o de varias situaciones que han generado y ha conectado con el trauma que le haya llevado a generar conductas disociativas o el trastorno disociativo que también podría verse más adelante. Como os he comentado antes, posible abuso físico, sexual o emocional y, bueno, pues tienen un apego un poco ambivalente, una relación ambivalente con su entorno. Te quiero, pero te odio. Te acepto, pero te rechazo, ¿no? Entonces, la relación con uno mismo, bueno, pues puede haber muchas partes diferentes, como os he comentado previamente. Unas se sienten con mucha valía personal, con mucho empoderamiento, con mucha autosuficiencia y otros no. ¿Cómo son las relaciones con los demás? Bueno, pues como os he comentado, dentro de esta ambivalencia hay una parte que confía en los demás y se sienten mucho más cómodos con ellos mismos, tranquilos y seguros. Y hay otra parte muy desconfiada, se sienten muy incómodos y con mucho miedo a que les hagan daño, a que les vulneren. Incluso no depende de la persona que tienen delante, es que pueden tener una misma persona, incluso con sus padres o con sus hijos, pueden generar esta ambivalencia. A veces te acepto, te rechazo, te confío en ti y me siento cómodo contigo, y en otro momento dado todo lo contrario, desconfío y me siento vulnerable y con miedo a lo que me puedas hacer, a lo que pueda surgir. Las emociones y la expresión del afecto dentro de estos pacientes con un estilo desorganizado, bueno, pues no llega a plantear necesidades. Hay una labilidad emocional y hay una expresión muy bajita del afecto. Sí que se enfadan cuando sienten que la otra persona no está como necesitarían, o desde dentro de su distorsión cognitiva o distorsión desde esta realidad, ¿no? Desde este prisma, sí que sienten que pueden estar abandonados o que el resto no recoge su malestar emocional, pero no ponen encima de la mesa sus necesidades ya que no saben pedirlas. Bueno, las necesidades son diferentes y en ocasiones contradictorias. ¿Cuál es su comportamiento? Bueno, como os he comentado, contradictorio. Te quiero, pero te odio. Y si te odio, no siento que te quiero, es decir, te rechazo y no quiero saber de ti y me alejo de ti y te evito porque es una forma de protegerse. Pueden tener detalles con el otro, ¿no? Ya que les gusta que le des cariño, pero a la vez te rechazo y te humillo, desde esta ambivalencia. ¿Qué cualidades tienen? Bueno, pues falla la aceptación, falla, por supuesto, la conexión y la regulación emocional, falla el afecto negativo y falla el respeto, ya que ha habido maltrato dentro de su vínculo, ¿no? De su entorno familiar o vínculo, entorno social. Vale, vamos a hablar de los síntomas que puede haber dentro de cada tipo de apego, de cada estilo de apego y claves para el manejo, ¿vale? Hay que entender que cada uno de nosotros podemos tener uno o varios estilos de apego, es decir, no hace falta que nos definamos dentro de cada uno. Es importante que sepamos que podemos tener, incluso cuando os estoy comentando esto, os podéis sentir identificados dentro de cada estilo de apego, pero nos redefinimos dentro de uno. El problema no es estar en varios estilos de apego, el problema es tener un patrón de apego, un patrón en el que se repiten constantemente las conductas negativas que redefinen este tipo de apego. Es lo que hay que aprender a identificar dentro del paciente, es decir, cuando viene un paciente desregulado, como os he comentado previamente, a sesión, en un principio está la estabilidad emocional, ¿no? Contener su síntoma, regularle, tranquilizarle, devolverle, ¿no? Hacer una devolución de esa información de lo que le puede estar pasando. Pero es importante que él vaya aprendiendo una estructura en la que poco a poco se vaya a la base de por qué él aprendió en la infancia a desregularse de esa forma o no aprendió a cómo regularse o cuáles son sus conductas, ¿no? de tipo ante determinadas situaciones o ante determinados disparadores. Entonces, es muy importante que los pacientes entiendan, identifiquen y acepten, ¿no? Dentro de su histórico vital, cómo han sido sus figuras de referencia, su espejo, su modelaje, que ha hecho que hoy en día funcionen de esta forma. Entonces, bueno, os voy a comentar. Dentro de un paciente con un apego ansioso ambivalente, ¿no? Los síntomas más comunes, por supuesto, son la ansiedad, ¿vale? Son inseguridades, miedos y fobias.
Por eso, cuando hay una desregulación, un problema base, incluso muy identificado, el por qué no se sienten así, hay que ir a lo que subyace, es decir, cuáles son sus inseguridades y miedos para poder trabajar de una forma más efectiva y más profunda. Muchísima incapacidad para autorregularse. Necesitan del otro para regularse. Por eso hay una pseudodependencia o una dependencia emocional. Necesitan que el otro esté cerca para sentirse seguros y sentirse tranquilos. Desde esta incapacidad, al final, recurren a esa muleta o a ese apoyo externo para sentirse efectivamente más regulados. Tiene una falta de seguridad total en ellos mismos y una baja tolerancia a la incertidumbre. Los trastornos más comunes dentro de un apego ansioso, ¿no? Ambivalente o preocupado, pues pueden ser un trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno adaptativo, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno depresivo mayor, fobia social y fobia específica. ¿Cuáles pueden ser las claves de manejo dentro del contexto terapéutico con pacientes con este estilo de apego? Para empezar, hay que identificar y hay que saber que vienen a terapia por ellos mismos, es decir, están muy desregulados, tienen múltiples focos de preocupación, tienen muy baja tolerancia a la frustración y continuamente hacen una atribución externa de lo que le pasa, pero por lo menos reconocen su malestar y vienen por iniciativa propia, ¿vale? Necesitan que alguien les escuche y les haga una devolución de sus emociones. Entonces, las primeras claves podrían ser escuchar empáticamente. El paciente está volcando y poniendo encima de la mesa todo lo que le está sucediendo. Lo que necesitan es ser escuchados por alguien que entienda, ¿no? Desde una base que les pueda devolver esas emociones de forma amortiguada. Por eso es importante conectar con sus emociones. Entrenarles en estrategias de autorregulación. Eso es imprescindible. Es decir, por mucho que estemos en un proceso terapéutico a largo plazo, paralelamente hay que generar estas estrategias de autorregulación y entrenamientos en habilidades sociales para que no generen esta dependencia. ¿Qué claves podríamos tener para el apego evitativo? Bueno, el síntoma de apego evitativo son síntomas somáticos, síntomas físicos, acuden a veces también al médico, como no conectan con sus emociones, no hacen una relación directa entre causa y efecto, al final, y no verbalizan esas emociones, todo lo que les sucede se les hace bola, se les enquista, se potencia el malestar y eso hace que se generen disparadores, ¿no? O generando síntomas somáticos. Al final, la somatización es una expresión del cuerpo que nos avisa que algo no está bien, no está resuelto, no está procesado, no está digerido y entonces se genera una funcionalidad aparente del organismo a modo de síntoma somático, que es cuando nos avisa efectivamente que hay algo que hay que trabajar. Otro síntoma podría ser la alexitimia, las conductas agresivas en niños, ataques de ira, en adultos, desconexión emocional y depresión. ¿Qué trastornos podemos ver? Los más típicos que hay dentro de un apego evitativo. Bueno, pues el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno de pánico, agorafobia y el trastorno psicosomático. ¿Cuáles son las claves para trabajar con este tipo de pacientes? Bueno, para empezar tenemos que entender que ellos no suelen acudir por iniciativa propia, es decir, lo hacen porque alguien se lo recomienda. Al no tener conciencia de sus emociones y al no conectar con ellas, necesitan que alguien vea sus emociones y que les recomiende acudir a terapia. Que alguien identifique su problema y que ante esto les recomiende acudir a un profesional. ¿Vale? Muchas veces son derivados por parte de médicos, de psiquiatras o de otros especialistas profesionales dentro del entorno de la salud porque efectivamente van al médico por una afección somática, una dolencia física y el médico es quien le deriva a terapia porque entienden que hay algo mucho más allá. Entonces son pacientes que suelen venir recomendados o derivados a terapia por una persona externa a ellos. Si acuden por ellos mismos es porque el síntoma o la patología ya es muy grave. ¿Vale? Como os he comentado antes, no pueden ver relación causa-efecto del síntoma, entonces son muy racionales. No podemos ir un poco al origen, sino explicarles de un marco más racional qué es lo que les está pasando o cómo se están sintiendo. Es decir, encaja muy bien ante explicaciones cognitivo-conductuales. Esto es así. Poco a poco iremos trabajando para que empiecen a conectar, pero desde un principio hay que mantener esa distancia y siendo cordiales. Cuando sienten que el terapeuta es demasiado afectuoso, cordial, empático o que siente que se le invade en sus emociones o en su burbuja personal,
va a generar distancia y lo que puede generar es el efecto contrario, que rechacen el proceso terapéutico o al terapeuta. Entonces, en un principio, mantener esa distancia emocional, siendo cordiales, afectuosos, pero siempre y cuando sin sentir que somos invasivos. Poco a poco iremos rompiendo esas barreras emocionales que tiene el paciente evitativo para que pueda ir conectando con sus emociones, para que pueda ir poco a poco escalando a capas un poquito más profundas. ¿Y cómo lo haremos? Pues generando psicoeducación, explicando un poquito la base de qué es lo que está pasando, cómo es su síntoma, cuál es el origen, pero ya no solo causa-efecto, sino también qué emoción tiene dentro de él que no está conectando, que hace que le dispare de esta forma. Vamos ahora a hablar de los síntomas y claves y trastornos también para pacientes con el apego desorganizado. Como os he comentado antes, es el estilo de apego un poquito más complicado de abordar dentro del contexto terapéutico y hay que tener mucho cuidado y hay que también identificarlo muy, muy rápido para entender que no genere esta transferencia ni nos genere rechazo el estilo, ¿no? O la sintomatología de este tipo de pacientes. El síntoma, bueno, pues tiene muchísimos síntomas. Es un cuadro multisintomático. Al final les ha pasado de todo a lo largo de su vida. De hecho, la mayoría de las veces han estado en procesos terapéuticos previos. Rara vez tú eres su primer profesional, por así decirlo. Tienen síntomas disociativos en las que varias partes están apareciendo dentro de su día a día o cuando hay un detonante, ¿no? O un disparador, al final, como no saben regular, se disparan mucho y aparece esa partecita disociativa, ¿no? De hacer daño a los demás, de hacerse daño a sí mismo, etc. El consumo de sustancias es un síntoma muy frecuente. Relaciones disfuncionales o patológicas bueno, con el entorno, ¿no? Con sus parejas sobre todo. Autolesiones, intentos autolíticos, pensamientos rumiantes autolíticos y demás. Conductas antisociales y falta de control de impulsos, mucha falta de control de impulsos. ¿Qué tipos de trastornos podemos ver? Pues, bueno, trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, trastornos relacionados con sustancias, el trastorno obsesivo-compulsivo o el trastorno de la conducta alimentaria, trastornos somatomorfos, disociativos y trastornos de la personalidad como el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Hay que entender cuando estoy hablando de trastornos que no significa que todos los pacientes, porque incluso nosotros tenemos un estilo de apego diferente, deriven un trastorno. Es decir, cuando identificamos el estilo de apego del paciente, cuál es su patrón conductual y su patrón de apego, no significa que genere un trastorno tipo. Pero sí que hay que saber que este tipo de trastornos viene por un apego desorganizado o por un apego evitativo o por una disfunción dentro de su interacción, ¿no? Con los demás, con su estilo de vincularse, etc. ¿Cuáles son las claves para manejar este tipo de pacientes? Bueno, pues como os he comentado antes, suelen tener diagnósticos anteriores. Tienen muchísima necesidad de ayuda. Muchas veces pasan de profesional en profesional, ya sea psiquiatras, psicoterapeutas, porque no se sienten a lo mejor que se les ayude de la forma más afectiva posible o no se sienten reparados de una forma eficaz. Pueden mostrarse evitativos, preocupados o ambivalentes, es decir, este tipo de apego puede tener todos los estilos juntos y mostrarse en cada sesión de una forma diferente. Han tenido un maltrato variado a lo largo de la infancia, ya sea sexual, físico, emocional, por omisión, por aislamiento, por lo que fuera, pero es un tipo de maltrato de abuso que hace que genere una serie de sintomatología variada. Puede tener fragmentos también de la personalidad, que es un cuadro un poquito más complicado, y tiene una distancia emocional. Es decir, ellos tienen una distancia emocional y deberíamos nosotros mantener una distancia emocional con el paciente y con sus problemas. ¿Vale? Importante con este tipo de pacientes, lo primero, estabilización del síntoma, ya sea con recursos y dotarle de habilidades de autorregulación, ¿no? Por ejemplo, que anticipe cuándo va a tener un síntoma predisociativo, que anticipe cuándo se está empezando a desregular, que entrenarle, ¿no? Para esas técnicas de anticipación para que sea capaz de gestionarse antes de que surja el conflicto. Pero hay que aprender a estabilizar y hay que ayudarle a estabilizar este síntoma
Y si dentro del contexto terapéutico no fuera suficiente, pues derivarle siempre a psiquiatría, porque muchos necesitan estabilizarse con tratamiento farmacológico. Entrenamiento también en habilidades de comunicación, ¿no? Para aprender a identificar necesidades, a pedirlas, a pedir ayuda, a establecer una comunicación sana, ¿no? y asertiva, no una comunicación agresiva. Entonces hay que hacer mucho entrenamiento en habilidades pues, emocionales, sociales, de comunicación, etcétera. Nosotros como terapeutas debemos estar entrenados en trastornos específicos o trastornos disociativos, porque no es lo mismo tener un paciente con apego desorganizado o con problemas en el vínculo o incluso con una historia de trauma detrás, ¿no? En el que poco a poco podemos ir elaborando y reprocesando esa historia de trauma, a tener un paciente ya con crisis disociativa. Si nosotros no estamos preparados o entrenados en este tipo de trastornos o en este tipo de sintomatología, lo mejor que podemos hacer es derivar el caso si fuera necesario. Vale. Os voy a hablar ahora de la intervención. Es decir, sí que es verdad que he pasado un poquito rápido, ¿no? Por los estilos de apego, pero bueno, luego si queréis dejamos bastante tiempo para las preguntas después. Cuando tenemos un poquito identificado cómo es el paciente que tenemos delante, cuál es su sintomatología actual, cómo es su sistema de referencia y cómo es su estilo de apego, nos va a clarificar muchísimo cómo ayudar y cómo abordar, ¿no? Dentro del contexto terapéutico y qué estrategias podemos utilizar dentro de la terapia con cada uno de nuestros pacientes. Como os he comentado antes, un paciente evitativo no necesita lo mismo que un paciente con estilo de apego ansioso. El modo de repararle es totalmente opuesto y las necesidades, aunque aparentemente sean las mismas y aunque aparentemente el motivo de consulta sea parecido, sus necesidades y el modo de intervenir es totalmente diferente. Por eso es importante que tengamos como un esquema muy amplio de la estructura, ¿no? De un eje central de este tipo de paciente y la estructura de cómo va funcionando. Y esto es así, o sea, como un paciente se vincula de forma disfuncional con su entorno social o con sus parejas, dice mucho de cómo se ha ido vinculando a lo largo de su infancia con su entorno familiar. Todas las dificultades que ha tenido a lo largo de su histórico, ¿no? Y todas las dificultades que ha tenido en esa reparación del afecto, reparación del síntoma y reparación de sus necesidades, hace que hoy en día conecte de una forma u otra con su entorno. Yendo a la intervención, lo primero, ¿qué habilidades de terapeuta podemos tener? Bueno, pues intentar que tengamos un apego seguro, es decir, todos nos hemos criado en un entorno determinado con unas dificultades o oportunidades en el que tendremos unos modelos de referencia determinados, pero sí que es verdad que con nuestro trabajo personal, con la práctica que podamos ir teniendo con nosotros mismos también y con nuestro trabajo, ir fomentando este apego seguro. ¿Para qué? Para que podamos autorregularnos. Es decir, cuanto más regulados estemos a nivel emocional, menos transferencia hay de cara a lo que podemos tener delante con el paciente. Ya que cuanto más regulados estemos, más podemos también corregular al paciente. Es importantísimo que aprendamos a conectar con nuestras propias emociones, que conectemos con nuestras necesidades fisiológicas y emocionales y aprendamos a cubrirlas. Así podremos conectar de una forma sana y eficaz con las necesidades del paciente y con las emociones de nuestro paciente. Tendremos que tener la suficiente seguridad en nosotros mismos como terapeutas y la suficiente seguridad en la relación, ¿no? Terapeuta-paciente para poder explorar el interior y el pasado de ellos mismos, del paciente. Si no, nos quedaríamos en una intervención superficial, no iríamos a lo que subyace. Por eso nos deberíamos sentir totalmente seguros para explorar el pasado de nuestro paciente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues empezamos identificando la historia del paciente. Si queremos ayudarle a que vaya regulando, bajando su nivel de activación, paralelamente fomentando un apego seguro en el paciente y haciendo esa reconstrucción, ¿no? De todas esas necesidades, vamos a empezar identificando su historia. ¿Cuáles han sido sus experiencias de la infancia? Tenemos que abordar cuáles han sido las experiencias a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico, cómo ha interactuado esa persona con su entorno. Cómo ha sido el periodo de tiempo o naturaleza de las relaciones con los padres o las figuras de referencia. Es decir, ha vivido y convivido con ellos mucho tiempo, si ha habido separaciones, muertes, duelos no elaborados,
procesos de adopción. Es decir, es muy importante explorar este periodo de la naturaleza en las relaciones con los padres o sus figuras de referencia. Cómo ha sido la disponibilidad y las competencias que han tenido los cuidadores primarios en esos primeros años de vida. Es decir, el apego se construye en los primeros años de vida. Es importante que nosotros identifiquemos y que ayudemos al paciente a que explore cómo han sido esas primeras competencias que han tenido los cuidadores con ellos mismos. Identificar sus relaciones significativas a nivel social y sus parejas previas a las que han tenido antes de acudir a sesión. ¿Cómo ha sido el momento de la disrupción o desregulación? Es decir, cuando un paciente siente que tiene una alteración o una desregulación emocional, que es lo que le está generando este conflicto interno y es lo que hace que no se sienta ajustado y se sienta en desequilibrio, que es cuando acude a terapia, bueno, ayudarle al paciente que identifique cómo ha sido ese momento, qué es lo que le estaba pasando a nivel situacional para que genere esta disfuncionalidad. También es muy importante que averigüemos e identifiquemos cómo ha sido la naturaleza de las experiencias de apego antes y después de la desregulación, ¿vale? Y ver los modelos internos del paciente, que son las creencias centrales sobre sí mismo, sobre sus figuras de apego, sobre su entorno, sobre sus figuras de referencia y sobre la vida misma. O sea, al final, los modelos internos que tenemos cada uno, ese discurso, esa percepción, ese prisma que tenemos ante la realidad que nos rodea, hace mucho que funcionemos de un modo o de otro. Entonces, es importante que ayudemos al paciente a identificar cuáles son estos, creencias, a veces disfuncionales, a veces llamadas distorsiones cognitivas, que se pueden tener, pues eso, sobre sí mismo, sobre el entorno o sobre la vida misma. Siguiente paso dentro de la intervención, pues identificar las dificultades. Es decir, cuando hay una recogida de información durante las primeras sesiones, estamos viendo que puede haber unas dificultades expresando afecto, unas dificultades para modular los afectos afectivos, es decir, para gestionar y regularse ante las interacciones con los demás, ¿no? Con esas vinculaciones con el entorno, inhabilidad para tolerar el afecto positivo, si tienen mecanismos de regulación disfuncionales o si tienen habilidades de autorregulación pobres. Eso también es importante que lo identifiquemos. Si hay mucha exposición a afectos negativos y desadaptativos dentro de sus relaciones afectivas y si percibimos que no están disponibles emocionalmente o lo están de forma intermitentemente. ¿Vale? Vamos a elaborar un plan de tratamiento. Esto también es importante dentro de un contexto clínico, dentro de cada paciente y dentro de las necesidades que presentan, pues ¿qué plan de tratamiento podemos tener? Bueno, pues identificar los comportamientos y síntomas disfuncionales, ¿vale? Identificar junto al paciente estos detonantes actuales, es decir, este plan de tratamiento hay que gestarlo con el paciente, ¿vale? Para que él mismo sea partícipe de su propio proceso terapéutico y que establezca unas metas futuras dentro de una estabilidad emocional. Identificar las metas y situación futura, identificar patrones o tipos de apego, es decir, dentro de la psicoeducación, cuando le expliquemos al paciente cuál es su estructura, dinámica, estilo de apego, bueno, pues identificarlo con él y que entienda y acepta esta base. Evaluar su estabilidad emocional y su habilidad para generar un ambiente seguro y para poder regularse. Es decir, por mucho que dotemos al paciente de estrategias de regulación y le enseñemos nuestra psicoeducación para identificar los estilos o patrones de apego, si su entorno no es seguro, si el ambiente que tiene cerca es disfuncional, por mucho que él tenga estas pautas y estrategias, siempre va a tener detonantes externos, va a tener disparadores externos. Entonces, hay momentos en los que también al paciente hay que confrontarle y ponerle encima de la mesa otras alternativas, pues cambiar de un entorno laboral que le dispara y le genera un malestar emocional, cambiarle de un contexto familiar, en pacientes que están muy arraigados desde la dependencia a su entorno familiar, pero saben que es disfuncional, pero no se atreven a irse, a animarles a generar la independencia. Pues también identificar su ambiente y hacerles ver si realmente es lo más sano y lo más seguro para lo que ellos necesitan. Vale. Con todos los pacientes, por supuesto, hacer psicoeducación y regulación emocional. Dentro de la psicoeducación, explicarle conceptos básicos de las teorías de apego, ¿no? Concepto de constancia y permanencia. Es decir, te quiero no estando enfadado contigo, no te rechazo, no hay una ambivalencia. Es decir, yo sé que estoy enfadado contigo, te lo hago ver, lo identifico, pero yo me regulo antes de hablar contigo. Cuando estoy tranquilo ya genero esta conversación y juntos aprendemos a buscar una solución y aprendamos a tranquilizarnos.
pero no siento que te quiero y que te rechazo a la vez, ¿vale? Y luego establecer unas necesidades, por ejemplo, de consistencia, de sentido de seguridad, de conexión emocional, de contacto físico y afectuoso y de amor incondicional, ¿vale? Y las estrategias de regulación emocional, bueno, pues enseñar estrategias para manejar y regular sus emociones con el fin de incrementar sus habilidades para cambiar de estado. Es decir, que el paciente se permita estar mal, que se permita desregularse. Eso sí, controlando que no haya un desajuste, gestionando, por así decirlo, modulando, que no haya un disparador constante, ¿vale? Identificación importante de los comportamientos disparadores para generar esta regulación emocional. Explorar y desarrollar recursos y generar estas habilidades de regulación. Vale. ¿Cómo puede ser la fase de preparación con este tipo de pacientes? Una vez que hayamos hecho esta devolución, ¿no?, en el que el paciente ya esté penetrando en el proceso terapéutico, en el que se sienta más tranquilo porque se sienta recogido a nivel emocional, en el que ya se está generando un vínculo con el terapeuta, en el que ya le estamos instalando de habilidades, ¿no?, de contención emocional, de regulación, y le hayamos dotado de esta psicoeducación, vamos ahora a preparar al paciente. Es decir, podemos tener múltiples recursos para afrontar su malestar diario, ¿no? Hay pacientes que tienen un detonante puntual, por ejemplo, una exposición en el ámbito laboral, un conflicto en la pareja, pero hay pacientes que tienen un malestar diario y que están desajustados diariamente, ¿no? Hay una técnica llamada la técnica del lugar seguro, que es una estrategia y una técnica en imaginación en la que el paciente cierra los ojos, elabora, idea un espacio visual, ya sea real o inventado, en el que él incorpora todos los elementos que le hacen sentir bien, como un mar, una playa, una montaña, un bosque con un río de fondo, ¿no?, en el que él sienta que nada ni nadie le puede hacer daño. Es su lugar seguro. En un momento de desconexión con a lo mejor estas estrategias de afrontamiento y se sienta muy desactivado, por así decirlo, activado, todo lo contrario, muy desregulado, que sea capaz de generar este lugar seguro, esta estrategia en imaginación, en el que pueda conectar poco a poco con la seguridad de tranquilidad, de calma, de paz, y en esta imagen que va generando pueda ir calmándose y regulándose, ¿vale? Es importante también crear las bases para el manejo de la contención y la regulación del afecto o de las emociones. Es decir, él está muy desregulado el paciente, pero generar una forma en la que puede contener esa desregulación. Podemos generar un contenedor para esos síntomas o ese malestar detonante, ¿vale? Identificar, minimizar y preparar para disparadores. Es decir, la anticipación. Si el paciente sabe conocerse, aprende a gestionar, más que gestionar, anticipar lo que le puede pasar, tiene este proceso de autocrítica y este proceso introspectivo en el que va mirándose dentro y va, anticipando lo que le puede pasar, es mucho más fácil que identifique. Cuando está identificando que algo le está empezando a activar a nivel emocional o a nivel somático o a nivel comportamental, es muy importante que se puede preparar ante este disparador. Entonces, adquiere estas estrategias de regulación en el que antes de que se dispare totalmente pueda contenerse y minimizar su posible síntoma, ¿vale? Una forma de preparar al paciente es facilitarle también para el proceso y el entendimiento que tuvieron sus padres sobre su papel de apego en el desarrollo de él mismo, ¿no?, como la analogía del espejo. Es decir, lo que os he comentado antes, cuando el paciente entienda el estilo de apego que tienen sus padres, cómo se han relacionado con él, se tranquilizará mucho más, ¿no? El rol desempeñado de sus padres hacia ellos, cuando lo entienden, genera una comprensión y una aceptación. Al final, como nuestros abuelos educaron a nuestros padres, nos condiciona a nosotros. Esto es así. Y al paciente hay que hacérselo ver. Aunque estén con una carga de enfado, de culpa, de malestar, de rabia, quizás a veces, ¿no?, por cómo les han podido educar, enseñar o no enseñar, ¿no?, o de contener o de gestionar y cubrir estas necesidades o no cubrirlas, aunque generen esta parte de rabia y de enfado ante sus padres, ¿no?, por todo lo que van sabiendo dentro del contexto terapéutico, es importante que entiendan que lo han hecho como han sabido y como han podido, porque esa disfuncionalidad que han podido generar sus padres viene por su estructura de apego anterior, ¿no?, con sus abuelos en este caso. Entonces, la comprensión y la aceptación también es un paso muy importante para que el paciente aprenda a controlar
sus emociones, a gestionarse y aprenda un poco a no sentir rabia o rechazo ante su estructura o dinámica familiar que tuvo desde la infancia. Por eso, en esta fase de preparación, también explorar la dinámica familiar y representaciones mentales de sus figuras de apego. ¿Quién ha estado cerca? Mamá, papá, abuela, abuelo, tíos, ¿con quién has estado tú? ¿Quién han sido tus figuras de referencia? ¿Qué modelaje has tenido con cada uno de ellos? Y así les ayudará a entender mucho más su disfuncionalidad. Vale. ¿Cómo podemos reparar el sistema de apego? Bueno, pues traer al pequeño yo al presente, ¿no? Como un estado emocional. Al final tenemos el yo racional, la parte adulta, y el yo emocional, que es como una parte niña, ¿no? Cuando nos enfadamos, ¿no? Incluso adultos que dan un portazo, que dan un puñetazo encima de la mesa, que tienen muchos aspavientos, al final son como la parte emocional, la parte niña en la que está sintiéndose vulnerada, por así decirlo, en el que necesita regulación externa o necesita desde el impulso, desde las vísceras, ¿no? Necesita expresar y canalizar su malestar. Entonces, cuando un adulto da un portazo, un puñetazo encima de la mesa, no hay que decir qué poca capacidad de regulación tiene, que también, pero es, fíjate, está saliendo la parte emocional, la parte niña o la parte pequeña que no se siente regulada, no se siente segura, no se siente contenida en su malestar y entonces aparece. Bueno, pues esta parte niña, este estado emocional que aparece, hay que traerlo al presente para darle valor. Es decir, le podemos decir al paciente, ¿cómo te has sentido tú en la infancia? ¿En qué momentos o situaciones has tenido a lo largo de tu vida que te han disparado, te han hecho sentir mal, te han hecho sentir abandono, han generado esta repercusión en ti? Vale, pues vamos a traer a ese niño al presente para identificar y cubrir sus necesidades. Es decir, que el paciente identifique que puede necesitar ese niño que ha sido vulnerado, que no ha tenido la estructura o la referencia segura que hubiera necesitado en su día. Bueno, pues vamos a repararle desde ahora. Es decir, vamos a generar esos comportamientos de apego. Contacto visual, como recibir cumplidos, recibir o tener contacto físico, es decir, reparar esa partecita que está dañada, ¿no? Esa parte emocional que todos tenemos dentro que a veces no está reparada y como somos adultos a veces incluso no nos permitimos pedir esa ayuda o no nos permitimos tampoco expresar ese malestar o ese momento de vulnerabilidad. Por eso es importante también que se identifique el estilo de comunicación que se tiene entre las partes adulta y la parte niño. Es decir, cómo me hablo a mí mismo. Un paciente muy desregulado y con alta activación emocional, hay que enseñarle que identifique cómo se está hablando en este proceso. Es decir, cuál es su diálogo interno. Si se culpa, si se rechaza, si dice que haga lo que haga va a estar mal, si no conecta con sus emociones y se echa la culpa, porque al final todo lo que se piense así se sentirá. Es decir, está generando un discurso desadaptativo con una creencia irracional sobre sí mismo que hace que le conecte con el malestar emocional y así se sentirá en consecuencia. Entonces, es importante que identifiquemos cómo es el estilo de comunicación, la parte niña y la parte adulta. Cómo se habla el paciente y que verbalice en consulta y que él en su práctica diaria, una vez que esté en casa, identifique efectivamente cómo se está hablando y cuál es su diálogo disfuncional que le está generando este malestar emocional y está siendo contraproducente. ¿Vale? Entonces, es importantísimo validar las emociones y estilo de comunicación del niño para repararle. Le traemos, validamos sus emociones, su estilo de comunicación y le reparamos. Una estrategia muy bonita, también yo siempre digo que la escritura y la pintura es una herramienta terapéutica muy potente dentro del contexto terapéutico. Cuando hablamos de las partes emocionales, ¿no? Las partes que están más vulnerables, que necesitan ser reparadas, y si en su día nuestro entorno no nos supo reparar o cuidar como hubiéramos necesitado, bueno, la parte adulta, el yo, quien somos hoy en día, podemos regular y reparar a esa partecita niña. Mediante la escritura, por ejemplo, escribiendo una carta a ese niño que se siente vulnerado, es una forma muy sana de reparar a esa parte emocional. Es decir, el adulto puede escribir una carta al niño de 5 años que se sintió abandonado o que sus padres se separaron y no supieron cómo atender a sus necesidades y a sus demandas porque estaban centrados en su proceso de separación. O al preadolescente que ha sufrido bullying en la escuela y no lo decía por miedo, por culpa y por vergüenza y ha estado gestando esas emociones negativas hasta generarle un malestar y una sintomatología más negativa todavía. O a ese joven que tuvo su primera experiencia relacional con una pareja
y se ha sentido vulnerado con una relación tóxica o lo que fuera. Es decir, que cojan una parte suya del pasado conectada con una emoción muy negativa, muy desadaptativa, y ahora le podemos escribir una carta para contener y reparar a esa parte emocional, ¿no? Una carta pues de no te preocupes, yo sé cómo va a ser tu vida, pero yo sé cómo va a ser el adulto que soy hoy en día. Bueno, pues una carta reparadora. Y esta estrategia y esta herramienta terapéutica funciona bastante en sesión. Bien, pues os voy a hablar de A. Es un caso muy bonito, pero bueno, también es un caso un poco complicadillo. A acude a sesión. Su motivo de consulta básicamente era por sintomatología ansiosa. Acude a sesión porque se sentía muy desregulada, con mucho nivel de ansiedad y se sentía muy descompensada en todos los ámbitos de su vida. Es decir, su objetivo principal era calmar la ansiedad, cambiar la angustia, cambiar los pensamientos rumiantes autolíticos, ¿no? De hacerse daño, pensamientos rumiantes negativos sobre su persona, pero sobre todo quería calmar la ansiedad. Tenía una somatización muy fuerte ante cualquier entorno experiencial, porque al final todo lo que percibía en su entorno eran disparadores. Todo lo que tenía lo percibía como un disparador y como no tenía estrategias de regulación emocional, se descompensaba muchísimo más. ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a hablar de ella. Ella es una mujer de 25 años, es la mayor de 2 hermanas y es una asturiana residente en Madrid. ¿Vale? Estudió hasta la ESO y actualmente vive con su pareja. Ella a los 18 años, en cuanto pudo, decidió salir de su entorno familiar, ya que era disruptivo y desadaptativo y bueno, a modo de huida, decidió venirse a Madrid, con los pocos ahorros que tenía, casi ninguno, empezar a trabajar y empezar de cero. Pero bueno, era una huida experiencial porque no podía afrontar todo lo que estaba pasando en su entorno familiar. Vale. Cuando abordamos su historia familiar, me cuenta que, bueno, esto no me lo cuenta ella, pero lo trabajamos en consulta, que su madre es abusiva, tiene un apego desorganizado, ya que la pegaba de pequeña. Ella siente que a su hermana pequeña su madre la ha protegido, pero ella, por ser la mayor, cuando su madre estaba desregulada, se desquitaba con ella, ¿no? La pegaba. Me contó una situación, ¿no? De dar un tirón de pelo y arrastrarla por toda la casa enganchada del pelo. Bueno, pues mucho abuso hacia ella. El padre lo siente cariñoso, lo percibe cariñoso hacia ella porque no ha recibido un abuso explícito, pero sí ha habido un abuso por omisión porque siente que nunca le ha defendido ante su madre, nunca ha puesto medios, no ha mediado ni ha confrontado a su madre. Es decir, cuando ellas dos discutían, su padre estaba en el salón o bueno, desconectaba de lo que pudiera estar pasando. Entonces, bueno, pues su padre tiene un estilo de apego evitativo. Siempre ella tenía una sensación de abandono porque ha visto una diferencia abismal en cómo ha sido el trato de su hermana pequeña y de ella misma y no se ha sentido cuidada y protegida, por lo tanto siempre ha generado en las relaciones sociales pocas que tenía en Asturias ha sido con la sensación de abandono. Tiene una falta de vinculación parental y los mensajes negativos sobre su persona y sus capacidades son constantes. No vas a valer, eres una inútil. Bueno, su madre se metía sobre su aspecto físico, cuando engordaba un poco se lo hacía ver, se lo reflejaba. Entonces no ha sentido siempre que ha habido una figura de afecto y de protección sana. Bueno, su padre era cariñoso, lo he puesto entre comillas para que entendáis lo que es cariñoso. Bueno, le generaba afecto, podía hablar con él, no se sentía cuestionada, pero tampoco se sentía protegida. ¿Cómo ha sido la construcción de identidad dentro de este núcleo familiar? Con unos padres, con esta disfunción a la hora de cuidar a su hija y con este estilo de apego, una desorganizada y abusiva y otro padre evitativo, ¿cómo ha sido su construcción de identidad? Bueno, pues ella para empezar tiene un apego inseguro ansioso, ¿no? En el que efectivamente depende de sus relaciones sociales o dependía de su pareja a nivel emocional para sentirse bien. Cuando ella no se siente bien, necesita de ese regulador externo para contenerse y relajarse. ¿Vale? Tiene una creencia explícita además de no valer para nada. De haga lo que haga, va a estar mal y no voy a poder ser capaz de conseguir mis objetivos, bueno, porque no se vería capaz de tener esta consecución de logros. Ella aguantaba con todo y se conformaba con lo que le venía. Es decir, desde esta inseguridad, en este estilo de apego, patrón de apego inseguro ansioso, como os he comentado antes, ¿no? En la diapositiva donde nos centrábamos en los estilos de apego, ella tiende a depender.
dependía de las interacciones sociales. Entonces, cuando conseguía tener un amiguito de pequeña o alguien que le hiciera caso, pero que ella percibía que era su amigo, pues entonces automáticamente iba siguiendo la estela de esa persona. No identificaba cuáles eran sus necesidades, sino que sí que ponía encima de la mesa, tengo a alguien cerca que me hace sentir bien, me hace sentir querida o cuidada. Entonces, me aguanto con todo lo que me venga. No confronto, no pongo límites, no cuestiono, digo que sí a todo, soy facilitadora en la comunicación, era facilitadora en la relación con los demás, ¿no? Cuando era pequeñita, pero esta chica había sufrido también bullying en la escuela. Y bullying de aislamiento, bueno, me contó una situación en la que en un momento dado le pusieron unas orejas de burro y, bueno, pues la tuvieron en medio del recreo metiéndose con ella. Y ella luego más adelante de adulta se sintió partícipe de todo esto porque ni pidió ayuda ni salió de ese círculo. O sea, ya se sentía como que había normalizado este tipo de pautas y de conductas hacia ella. Entonces, bueno, pues se quedó callada un poco, aguantando todo lo que le venía, pero bueno, generando este tipo de apego y de malestar y de conformidad que hacía que no se validase a sí misma. Y también tenía mucho miedo de decepcionar a los demás porque entendía, y desde el proceso terapéutico entendió que desde su creencia, si decepcionaba a alguien, podía generar rechazo y lo que podía generar es que se aislaran y la abandonaran. ¿Cuáles han sido sus factores de riesgo? Que también es importante identificar dentro del contexto terapéutico cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección del paciente. Bueno, pues sus factores de riesgo, una madre crítica, abusiva, y un padre no protector. Esos son los principales, que aunque ahora viva en Madrid, su historia sigue estando ahí. Su disfuncionalidad en la infancia sigue estando ahí. ¿Vale? Una escasa red social, mensajes negativos sobre sí misma, sobre su persona y sus capacidades, necesidad de estabilizar en las relaciones de pareja, desde una figura tan disfuncional, un estilo de patrón de apego y un estilo atribucional tan dañino y tan negativo, ha normalizado la hostilidad dentro de las interacciones personales. Ha normalizado que la hablen mal, que la cuestionen, que la critiquen, que la humillen. Entonces, su primera experiencia en la relación de pareja era una experiencia en la que ella aguantaba humillaciones y que entendía que formaba parte de la normalidad dentro de una interacción relacional. Ella ha sido consciente dentro del proceso terapéutico que las primeras relaciones sexuales que tuvo con su primera pareja no eran consentidas. Ella tenía la sensación de estar en débito por tener una pareja y si a mi pareja me apetecía, a mí también, pero a lo largo del proceso terapéutico entendió que no había un consentimiento y que había habido un factor de abuso dentro de esta interacción relacional. Con todo esto, ella tenía la sensación de no aguantar más, de querer morirse. Por eso acudió a sesión con un nivel de angustia disparada, exagerada y con un pensamiento rumiante autolítico bastante recurrente, que es lo que tuvimos también que contener. Pero luego, elaborando también cuáles son sus factores de protección, bueno, pues el apoyo de su pareja. Aquí había construido una relación de pareja con un hombre 5 años mayor que él, sano, en el que él entendió todos los procesos vulnerables de mi paciente, en el que le arropó, le contuvo, le ayudó y fue también que le animó a acudir a sesión, ¿no? Por eso ha venido con mucha motivación al cambio. La estabilidad laboral es el único contexto donde ella se sentía segura, aunque pensaba que no valía para nada y las autoverbalizaciones seguía generándolas, pero se sentía segura porque sí que tenía un feedback externo. El reconocimiento por parte de su entorno y de sus jefes era positivo, entonces se sentía tranquila. Y luego otro factor de protección, ahora tenía esas ganas de terminar los estudios, de hacer bachillerato para mayores de 25 y terminar sus estudios para luego en un futuro poder estudiar una carrera o un grado o un módulo o lo que fuera. Con todo esto que os acabo de contar, pues ¿cuáles son las claves de trabajo principales? Bueno, pues tener y generar estos datos biográficos, es decir, cuando nota la desregulación, en qué momento, en qué situaciones, que ella misma identifique cuáles son sus disparadores y cuáles son sus posibles síntomas. ¿Vale? Identificar el estilo de apego, ¿vale? La manera que tiene ella de relacionarse con ella misma y con sus padres. Generando, por supuesto, la psicoeducación. Siempre, paralelamente con los pacientes, hay que generar psicoeducación y estabilidad y regulación emocional. O sea, eso es una clave de trabajo más. Y luego tomar conciencia de cómo se habla, cuál es su diálogo interno, cuál es su autoconcepto
¿no? Tenía una muy baja autoestima, por lo que también paralelamente estuvo trabajando la seguridad en ella misma, la autovalía y fomentar una autoestima sana. Valorar las habilidades de afrontamiento y de regulación que ya tenía y que ella misma identificara cuáles eran estas habilidades. El tratamiento, como os he comentado, regulación emocional y psicoeducación. Es como la primera base, ¿no? Antes de seguir profundizando en el proceso terapéutico. Que ella comprendiera y aceptara a sus padres y el sistema de apego que ha tenido ella con sus padres y qué sistema de apego han podido tener sus padres con sus abuelos. Es decir, la comprensión y la aceptación. Importantísimo, modificar su lenguaje interno, que ella fuera consciente de cómo se estaba hablando y que se confrontara a ella misma para que parara y regulara y modificara este lenguaje tan distorsionado y tan desadaptativo. Reconocer los disparadores, es decir, identificar externamente cuáles son los posibles disparadores para anticiparlos y poder contenerlos y regularse antes de tiempo. Fomentar una alta autoestima y un autoconcepto positivo. Aprender a confiar en los demás y en ella misma para generar una base sólida, para generar una base segura. Y luego la identificación de sus necesidades. Estaba esta chica tan volcada en el cuidado del otro, también a nivel social, a nivel relacional, entendiendo que su patrón conductual y comportamental ante el otro era de cuidado, ¿no? De yo cuanto más te cuide, más imprescindible soy para ti, más me vas a necesitar y así no vas a generar rechazo, no me vas a abandonar, ¿no? Entonces, esta dinámica, no había un equilibrio entre lo que daba y lo que recibía. Entonces, es muy importante que ella fuera identificando sus necesidades, expresarlas y aprender a cubrirlas por ella misma sin depender del otro. Con todo esto que os acabo de comentar y que hemos ido trabajando poco a poco, ¿cuáles han sido los logros alcanzados dentro de un proceso terapéutico largo, pero muy bonito, como os he comentado al principio? Bueno, pues fuimos generando un apego seguro y yo creo que esta ha sido la base de toda la construcción de su identidad. Generar un apego seguro y sólido en el que sienta que por ella misma ya puede contener todo el malestar que le pueda venir y todas las situaciones que puede ir teniendo. Ella fue aprendiendo a regular sus emociones y a no depender de los demás. Es decir, ella en un principio me contaba que cuando su pareja no estaba en casa se sentía muy insegura, con muchos miedos, le llamaba constantemente para comprobar dónde estaba y no desde los celos, sino desde la inseguridad de me siento alejada de él, necesito cercanía para estabilizarme. ¿Vale? Entonces generó una independencia, ¿no?, emocional ante los demás, aprendió a estar sola sin sentirse sola. No necesitaba aprobación y validación externa para tener una validación interna. Ganó una seguridad y una autoestima brutal. De hecho, se cambió a un trabajo más adaptativo y más sano para ella y paralelamente estuvo estudiando a distancia. Aprendió técnicas de autocontrol frente a todos los disparadores y potenció también las relaciones sociales. Entonces, dentro de todo esto que os acabo de comentar, el motivo de consulta principal de esta chica era gestionar su ansiedad, pero cuando trabajamos desde una base un poquito más profunda, reparando el apego y reparando el vínculo, generando a lo largo del proceso terapéutico este apego seguro, pues fuimos conteniendo todo este malestar, pues generando una efectividad en el proceso terapéutico. Así que nada, con todo esto os doy las gracias por vuestra atención, por estar acompañándome en esta hora larga en esta sesión clínica. Espero que os haya podido ayudar y vislumbrar un poquito sobre alguna dificultad o alguna duda que pudierais tener. Os he intentado acercar lo que es estos estilos de apego, ¿no?, y forma de vincularnos que hace también que generemos esta regulación en el paciente. Y bueno, vamos ahora con las preguntas. Bueno, voy a abrir el chat. Lo que sí que os voy a decir que si no da tiempo a contestar a todos, tenéis ahí mi correo del centro de trabajo, que yo estaría encantadísima de contestaros a cualquier tipo de duda, de pregunta, de cuestión, de mandaros material o bibliografía. ¿Vale? Bueno, a ver, aquí. A ver. Ahí. Muchas gracias a vosotros, os estoy leyendo a todos. Un placer. Qué bien poder leeros a todos de esta forma. Me alegro que
haya sido interesante para vosotros y que se haya podido clarificar. Lo de los apuntes, bueno, la ISEP yo creo que está en contacto podías ponerse en contacto con ISEP para que os mande las transparencias. Pero, vamos, ya os digo que yo os lo puedo mandar sin problema o que, bueno, la sesión clínica también se publicará en YouTube. Bueno, me alegro que os haya encantado. De momento no veo ninguna pregunta y ninguna duda. Solo que os estoy, leyendo todas las gracias y, bueno, la dirección de correo electrónico que me lo habéis preguntado es mballesteros@centrotac.es, mballesteros con B y con 2 L's @centrotac.es. A ver, eso va muy rápido esto. No es que sea terapia centrada en emociones, pero sí es una terapia un poco más amplia. No es nada cognitivo-conductual, yo no tengo un marco cognitivo-conductual, pero sí que es una terapia en la que efectivamente va conectando el paciente con sus propias emociones y disfuncionalidades, no centrándonos solo en la conducta. Sí, la sesión va a estar en YouTube cuando la editen, no sé si la semana que viene, eso ya depende de ISEP. A ver. Es que muchísimo chat. Me alegro que haya sido didáctica, que os haya podido ayudar. En trabajo con niños, pues mira, es un trabajo muy bonito y funciona de la misma forma. Con los niños se trabaja también con muñequitos, ¿no? Con marionetas de dedo trabajo yo. Venga, una marioneta de dedo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? Venga, ¿cómo se relaciona cada uno de vuestros padres con cada uno de vosotros? ¿No? Y así se ven un poco, ya no solo la disfunción que hay en el patrón de apego, sino también la creencia que tiene el propio paciente, el propio niño, la percepción que tiene el niño de cómo es esa interacción. ¿No? Con niños se trabaja de la misma forma, pero con un lenguaje adecuado a su edad. Con niños sabéis que siempre se trabaja haciendo psicoeducación con los padres, es decir, cuando tenemos un consulta a un menor de edad siempre tiene que haber un trabajo con los padres, si no, no es efectivo al 100%. Entonces, mucho trabajo de psicoeducación con los padres, que los padres entiendan cuál es su estilo atribucional de apego con sus hijos, que hace que los hijos no se sepan regular o tengan inseguridades o tengan ansiedades. Y efectivamente, cuando el padre vaya modulando su patrón de apego y vaya gestionando un apego seguro hacia sus hijos, de cuidado, de protección y de afecto, el niño va a ir aprendiendo y a regularse en consecuencia. Y yo a los papás les digo lo mismo. Muchas veces acuden a terapia llevando al niño, ¿no? Pero es importante que los padres entiendan que si quieren que el niño cambie, primero tienen que cambiar ellos. Sus roles, su figura de referencia, su figura emocional y demás. Espero que te haya podido contestar. Lo de la sesión en YouTube, bueno, ya te he contestado. Vale, ¿cómo hace cuando el paciente tiene conocimiento de su estilo de apego, pero no hace las tareas? Es decir, una cosa es que tenga constancia de su estilo de apego. Hay que ver si el paciente suele hacer una atribución externa. ¿El paciente hace una atribución externa constante de lo que le pasa? Me pasa esto porque mi madre no ha estado, porque mi padre es evitativo, porque aquí me he sentido con una relación abusiva. Vale, esto te ha pasado. Todo pasa por la fase de aceptación, es decir, cuando un paciente no hace las tareas y está enquistado, enganchado en ese discurso de me pasa porque mi estilo de apego o mi figura de referencia ha sido dañada, ¿qué haces tú? Es decir, los pacientes te deberían ser agentes proactivos de cambio. Y eso se lo digo, un paciente debe empezar a movilizarse, tiene que tener motivación al cambio y movilizarse hacia esa consecución de objetivos a nivel personal. Es decir, las tareas pasan por la base de aceptación. También es confrontar al paciente qué está pasando dentro del proceso terapéutico, que le estás mandando tareas para casa, por así decirlo, ¿no? Tareas introspectivas o de trabajo terapéutico y no las hace. Pues a lo mejor tiene dificultades para conectar emocionalmente con esas tareas. Son pacientes muy analíticos, son muy racionales, entonces con ellos hay que hacer otro tipo de intervención o ir un poquito más despacio o enseñarles a que poco a poco vaya conectando con las emociones. Pero claro, eso depende del paciente y de la casuística. A ver.
Vale, cuando pacientes tienen bloqueados recuerdos, ¿cuál es la mejor forma que recomiendas para abordar al paciente? Muy buena pregunta. Yo aquí no me he metido en técnicas de estimulación bilateral, en MDR, por ejemplo, en Toppings, en TICS, porque al final cuando un paciente tiene bloqueado ciertos recuerdos, son mecanismos defensivos que, como sabéis, muchos tienen la mente a modo de protección y de defensa. Cuando hemos vivido una situación experiencial traumática que ha generado muchas dolencias a nivel emocional, ya sea una situación puntual o repetida en el tiempo, eso genera una situación de trauma y cuanto más compleja sea la situación que ha vivido el paciente, más complejo será el trauma que estará generando y mucho más complejo, por supuesto, será su síntoma. Entonces, hay unas estrategias que son el MDR, son técnicas de estimulación bilateral que poco a poco van conectando con ese recuerdo olvidado, en el que no está procesado y no está digerido. Con esto hay que tener mucho cuidado, es decir, yo siempre digo lo mismo, hay que estar muy preparado para tener este tipo de técnicas con el paciente. Si un paciente está disociado o desconectado o tiene procesos disociativos con esas partes, ¿no? La parte mala, una parte que se quiere hacer daño, con mucha desregulación emocional, no está todavía para elaborar y recordar experiencias traumáticas del pasado. Tenemos que estabilizarle a nivel emocional, debemos contenerle, debemos enseñarle, a instalarle de recursos para que se sienta seguro en su propia base, en su propia conducta, para que aprenda a calmarse. Y cuando ya esté regulado, ya iremos elaborando con otro tipo de técnicas y de estrategias para que recuerde que venga al presente ese recuerdo bloqueado. ¿Vale? Yo siempre digo que el MDR es una técnica preciosa, pero no es única, ¿no? Estimulación bilateral en la rodillita, ¿no? Pues dando toppings, ¿no? O golpecitos en la parte derecha-izquierda de la rodilla o de la mano hace que el hemisferio se vaya conectando, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se vaya conectando y vaya reprocesando. Entonces, es una forma de reprocesar y de abordar a un paciente con este tipo de disfunción. A ver, voy a seguir bajando. Gracias a vosotros, de verdad. Veo comentarios muy, muy bonitos y me alegro que os haya gustado tanto la presentación. Gracias por estar acompañándome aquí en esta sesión clínica. Sí, la verdad es que yo que os voy a contar, el trabajo desde el apego es un trabajo precioso y le ayuda al paciente a clarificar muchísimo cómo se siente y cuáles son sus conductas y por qué a lo mejor no pueden tener esa capacidad de regulación. Bueno, pues porque no se les ha enseñado desde pequeños o han tenido figuras de referencia poco sanas o disfuncionales. Entonces, esa persona se está relacionando también de forma disfuncional con sus figuras de referencia del presente. Mira, una pregunta muy interesante. No sé si te voy a saber contestar. ¿Se puede recuperar el apego en caso de niños con trastorno del espectro autista, Asperger, TDAH o trastornos de retraso en el neurodesarrollo? Claro, es que la reconstrucción del apego viene por una base de entendimiento, de aceptación, de comprensión de cómo ha sido su dinámica familiar. Entonces, si son niños, lo que tenemos que hacer es trabajar con sus padres, cuidadores o figuras de referencia para que ellos cambien su estructura y dinámica de apego, de cuidado y de protección, para así potenciar e instalar a estos niños de los recursos y necesidades que les vienen bien, ¿no? De esos recursos que necesitan. Si están privados de la figura materna o de sus cuidadores, están en instituciones, sí que es importante pasa que en instituciones es mucho más complejo porque el cuidador no es el cuidador primario y al final, al haber tantos niños, no se genera un apego tan vincular, un apego tan funcional, por así decirlo. Entonces, yo cuando trabajo con niños de este ámbito y queréis recuperar y reparar el apego, importantísimo trabajar con los padres o figuras de referencia para reconstruir este apego dañado. Y, por otro lado, trabajar con el niño para estabilizarle y contenerle. Pero, claro, todo entra dentro de sus limitaciones y de sus dificultades para la comprensión, para la verbalización, para la identificación emocional, para la aceptación de todo lo que ha pasado. Y hay muchos niños con trastorno de espectro autista o trastorno en el desarrollo o lo que fuera que a lo mejor no pueden llegar a comprender o a generar a regularse de la forma que es necesario.
Así que espero que te haya contestado. También depende del niño, depende de la familia, depende del ambiente, depende del entorno y bueno, pues ya sabéis que no siempre se trabaja igual con un paciente o con otro. Mira, una pregunta muy buena. ¿Es bueno que siga manteniendo la relación con unos padres que le han ocasionado todos los problemas o es mejor alejarse? Si se trabaja con el niño, bueno, a no ser que sea un apego desorganizado en el que está generando abuso, por supuesto aquí hay que dar notificación, ponerlo en manos de instituciones o de quien fuera. Cuando es un niño, al final es mucho trabajo con los padres, estar muy presente de lo que está pasando. Pero a veces depende de la disfuncionalidad, es más sano que el niño esté dentro de una figura de apego dañina antes que esté alejado de su entorno familiar. Cuando es un adulto, el adulto elige. Si cuando el adulto acepta y entiende por qué sus padres han generado ese estilo de comunicación, de afecto, de protección, de cuidado y de apego ante ellos, el adulto puede elegir dónde colocarse. Es decir, si entendiendo y aceptando y comprendiendo las dificultades de mis padres, yo me puedo colocar en esta parte y ya sé que no puedo esperar nada de ellos porque ya entiendo que no me lo van a dar o no me lo van a dar como yo necesito, me ajusto, me coloco en un lugar más sano para mí, en una parcelita de cuidado en el que yo sigo teniendo contacto con mis padres, ¿no? Porque al final son mis padres y me hacen sentir bien, aunque el apego haya sido o la vinculación no sea todo lo sano posible. Pero yo ya entiendo que me coloco en un lugar más sano en el que no espero que ellos me regulen o no espero que ellos generen o cubran esta necesidad que tengo. Entonces, también depende de los problemas, de la casuística y de la decisión del paciente, porque hay pacientes que entienden que no pueden superar esto y que eligen alejarse. Es igual de válido que el paciente que diga, es que aún sabiendo todo esto, yo elijo quedarme aquí cerca con ellos. Pues, a ver, estoy leyendo, creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, deciros a vosotros que gracias de nuevo, gracias por invitarme a esta sesión clínica. La verdad es que ha sido un placer y ha sido un gustazo poder transmitiros, ¿no? Aunque sea de esta forma tan rápida, todos los conocimientos que tengo sobre el apego y sobre la estabilidad emocional y, bueno, cómo se puede regular a un paciente, ¿no? De estas características. Y nada, que bueno, me alegro de que os haya ayudado y para lo que necesitéis, ya sabéis, tenéis mi correo electrónico. Así que nada, bueno, pues gracias de nuevo por el acompañamiento y buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.